Bueno, ahora vamos a avanzar la guía número 10, variable aleatoria bidimensional, discreta ya. La guía número 11 vamos a avanzar lo que es una variable aleatoria bidimensional continua. Ok, entonces por el día de hoy lo que hacemos en la guía número 10 es una bidimensional discreta. ¿Ya? Es simplemente lo mismo, ¿no? Que en el segundo parcial, sí, en el segundo parcial, solamente que ahora vamos a hacer en dos dimensiones con dos variables aleatorias, ¿ok? Entonces, el tema más importante que habíamos visto en una variable aleatoria discreta continua era la esperanza matemática, ¿no? Entonces, acá vamos a ver cómo cambiamos eso. Esperanza conjunta. Es algo nuevo que vamos a ver hoy ya. La esperanza conjunta. Esta esperanza conjunta ya no va a ser nada más que una esperanza de X y de Y. Una esperanza de XY que va a estar dada de dos sumatorias, ¿no? Como en el segundo parcial, ¿ya? De dos sumatorias. Que el valor de X va a venir hasta un valor M y el valor de Y, o bueno, sí, de Y va a venir hasta un valor M, ¿no? Este valor de X, ¿ya? En realidad no es de X como tal, ¿no? Vamos a tener un valor XY multiplicado por una probabilidad conjunta de X sub Y sub I. Ok, entonces mejor lo vamos a ver en ejercicios. Después algo nuevo que tenemos acá es el coeficiente de correlación, ¿no? El coeficiente de correlación. Esto ya lo vieron con el ingeniero en las clases de teoría. Entonces acá solamente vamos a colocar las fórmulas de este coeficiente de correlación, ¿ya? Nos va a indicar que mientras más grande sean el valor, más separados van a estar los datos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Un grande sea el valor, coma, más separados estarán los datos. Los datos. ¿Ya? En realidad, como fórmula, tenemos, ¿no? Que el coeficiente de correlación, ya, el símbolo del coeficiente de correlación, va a ser la covarianza conjunta, ¿no? De X, Y sobre la raíz cuadrada de la varianza de X por la varianza de Y, ¿ok? Por la varianza de Y. Ya, entonces, de esta forma vamos a calcular, ¿ya? Esta es covarianza, ¿no? Entonces aquí no está por demás detallar. Covarianza. ¿Ya? Después, alguna forma también de calcular la covarianza, ¿no? La covarianza, como habíamos visto, y también está en el formulario, covarianza conjunta, va a ser igual a la esperanza matemática conjunta, ¿no? A la esperanza conjunta, menos el producto de la esperanza de X por la esperanza de Y. ¿Ya? Entonces, esto solamente vamos a poder calcular, ¿ya? Si la covarianza de X y Y es 0, ¿no? Es igual a 0, ¿ya? Entonces, aquí vemos, ¿no? Stop. Ya, ahora sí, entonces, nosotros también podemos definir de esta covarianza, ¿no? Que si la covarianza es igual a 0, bueno, tenemos que detallar, la covarianza de X y Y es igual a 0, decimos, ¿no? Que las variables, o bueno, la variable aleatoria, las variables aleatorias son independientes, ¿ya? Entonces, quiere decir que X y Y son independientes, ¿no? Si la covarianza de X y Y es igual a 0, ¿ya? Entonces ahí también tenemos, ¿no?
algunas fórmulas más que vamos a ir necesitando. A ver, algo que podamos desglosar aquí también para ver cómo definimos, ¿no?, unas variables aleatorias independientes, es la esperanza de xy me va a dar igual a la esperanza de x por la esperanza de y. De esa forma vamos a poder identificar unas variables aleatorias independientes, y también tenemos, ¿no?, la probabilidad de xy va a ser igual a la probabilidad de x por la probabilidad de y. De esta forma podemos realizar, ¿no?, cuando el ejercicio nos pida variable aleatoria independientes, utilizamos cualquiera de estas dos fórmulas. Después ya de ver las fórmulas, tenemos, ¿no?, ya la tabla de distribución de probabilidad conjunta. Entonces acá colocamos distribución de probabilidad conjunta. Ya, entonces esto es algo igual que vamos a ver. Nosotros habíamos visto en unidimensional que solo hay dos filas, ¿no? En la fila de probabilidad de x y el valor de x. Bueno, al revés, ¿no? El valor de x y la probabilidad de x. En este caso, nosotros al tener dos variables aleatorias, tenemos dos dimensiones, ¿no? Dos dimensiones de las mismas. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo varía, ¿no? Entonces, una tabla, ya, cuando te den un ejercicio de variable aleatoria bidimensional, tú tienes que hacer lo siguiente, ¿ya? Tú colocas tu eje, ¿ya?, de esta forma. Se hace como una cajita. Ya, se hace como una cajita. Entonces acá tenemos, ¿no? Acá tenemos. Primero, ya, puede que te den, ¿no? Puede que estos sean los valores de x o puede que sean estos los valores de x, ¿ya? Es indistinto. Ya en este caso vamos a marcar como los valores superiores van a ser los valores de x, ¿no? Entonces acá vamos a colocar x1, x2, x3, puntitos suspensivos, hasta un xn dijimos, ¿no? Y acá vamos a colocar los valores de y1, y2, y puntitos suspensivos hasta un ym, ¿no? Un ym. Entonces, en ese caso, ya cuando tú realizas tu distribución de tus valores de x y de y de esta forma, ya, la parte superior de la esquina superior izquierda, tú la colocas así. El valor de x viene a este lado y el valor de y viene por debajo del fraccionario, ¿ok? Cosa que las probabilidades, ya, probabilidades marginales, aquí vamos a colocar probabilidades marginales, ya, sean frente a frente. Entonces, si tú tienes los valores de x en la parte de forma horizontal, sus probabilidades van a venir acá. Entonces, tú colocas aquí probabilidad marginal de x y aquí la probabilidad marginal de y, ¿ya? Las probabilidades marginales van a ir de forma frontal a los valores puntuales de y, ¿no? Entonces nosotros tenemos, ¿ya?, o tendríamos que estas probabilidades marginales no va a ser nada más que la sumatoria de estos valores, ¿no?, de esta columna, ¿ya? Acá igual, sumatoria. Hasta un valor de xn, ¿no? Va a ser la sumatoria. Y de las probabilidades marginales de y, de la misma forma, ¿no? Va a ser la sumatoria de todos estos valores, ¿ya? Hasta acá, ¿no? Hasta la última columna igual va a ser, ¿ya? Entonces esa es la forma para construir tu tabla de distribución de probabilidad conjunta. Ahora, ¿qué hubiera pasado ya si es que yo hubiera colocado en mi eje vertical las x, ¿no? Las x, ahora vamos a poner de otro color. Aquí vamos a colocar las x, x1, x2, etcétera. Y aquí las y, ¿no? y1, y2.
Entonces, esto solamente lo inviertes, ¿no? Entonces aquí colocas X y aquí colocas Y. Y la probabilidad, como les digo, es frontal, ¿no? Entonces, si tú quieres hallar las probabilidades marginales de Y, tú las colocas acá, ¿no? Y si quieres hallar las probabilidades marginales de X, tú lo colocas acá. Y de la misma forma, ¿no? Realizas sumatoria y realizas sumatoria, ¿no? Para hallar sus probabilidades marginales. Ahora un dato muy importante, ¿no? Que obviamente, ¿no? La suma de las probabilidades marginales de X tiene que dar 1 y la suma de las probabilidades marginales de Y tiene que dar 1, ¿no? Entonces es un dato muy importante, ¿ya? Eso sería todo lo nuevo respecto a una variable aleatoria unidimensional. Entonces vamos a continuar con el ejercicio, ¿no? El primer ejercicio de la guía, para que entiendan de forma ejemplificada, ¿no? Entonces aquí le ponemos solución. Solución. Entonces vemos, ¿no? Suponga que la tabla siguiente representa la distribución de probabilidad conjunta P de XY de la variable aleatoria discreta XY. Entonces aquí teníamos, ¿no? Como veíamos acá, ¿no? Teníamos un X, un y los Y's están de forma vertical y los X de forma horizontal, ¿no? Entonces, este va a ser Y1, perdón. Este va a ser Y1, este es Y1, este es Y2, este es Y3, este es Y4, este es X1 y este es X2, ¿no? Entonces, ¿qué me pide? Primero, inciso A me dice hallar las funciones de probabilidad marginal, me dice, ¿no? Funciones de probabilidad marginal. Entonces, para hallar las funciones de probabilidad marginal, simplemente lo que yo tengo que hacer es hallar P de, en este caso no es X, ¿no? En este caso es P de Y. Y acá tengo que hallar lo que es P de X. Como decíamos que hallábamos las probabilidades de función marginal, ¿no? Como decíamos, acá lo colocamos P de X. ¿Ya? Y para que no se vea un poquito feito, entonces nosotros le ampliamos acá, ¿no? Acá podríamos hacer esta tablita así, esta tablita así, ¿ya? Entonces nosotros colocamos así, ¿ya? Nosotros colocamos así. Entonces nosotros simplemente vamos a decir, ¿no? Para hallar las probabilidades marginales de X en 1, que va a ser 0,1 más 0,1 más 0 más 0,2, que esto es 0,4, ¿no? Y en X2 va a ser 0,3 más 0 más 0,2 más 0,1, que es 0,6, ¿no? Y las probabilidades marginales de Y va a ser 0,1 más 0,3, 0,4, 0,1 más 0, 0,1, 0,2 más 0, 0,2 y 0,2 más 0,1, 0,3, ¿no? Y verificamos, ¿no? 0,4 más 0,1 más 0,2 más 0,3 va a ser 1. Y al igual, ¿no? Que 0,4 más 0,6 va a ser 1. Entonces esto está bien. Las probabilidades marginales de Y van a ser estas de acá, ¿ok? Entonces acá les vamos a colocar probabilidades marginales de Y. Y estas de acá van a ser las probabilidades marginales de X. ¿Ok? Entonces ya tenemos el inciso A resuelto. Vamos con el inciso B. ¿Qué dice el inciso B? Hallar la esperanza, ¿no ve? La esperanza conjunta de X y Y. Entonces, ¿cómo habíamos dicho que era la esperanza conjunta de X y Y? Entonces, revisamos la fórmula. Decía que era la sumatoria del valor XY conjunto por el valor de X por el valor de Y, aquí lo ponemos, por el valor de Y, por la probabilidad conjunta de X y de Y, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos una sumatoria, ¿no? De este valor 1 por este valor 0 por este valor conjunto, ¿no? De probabilidad conjunta. Nosotros sabemos que estos valores internos son las probabilidades, ¿no? Por eso también hallamos las probabilidades marginales, que son las sumatorias de las probabilidades conjuntas. Entonces decimos, ¿no? Que simplemente va a ser 0 por 1 por 0,1 más, ahora hacemos de Y0, X2,
0 por 2 por 0,3 más 1 por 1 por 0,1, 1 por 1 por 0,1 más y1 por x2 por la probabilidad conjunta que es 0 más 3 por 1 por 0 más, más 3 por 2 por 0,2, 3 por 2 por 0,2, más 4 por 1 por 0,2, 4 por 1 por 0,2, más 4 por 2 por 0,1, ¿no? Esas serían las sumatorias, por 2 por 0,1, ¿no? Entonces, dándonos un valor de una esperanza conjunta, ¿ya? De 2,9, ¿ok? Entonces, operando esto, tenemos el valor de 2,9. Ya tenemos el inciso B, ¿ya? Ahora queremos el inciso C, ¿no? El inciso C. ¿Existe independencia de datos? Te dice. Entonces, ¿cuál es la forma para calcular independencia de datos? Dijimos, ¿no? Realizar la esperanza conjunta igualando a el producto de la esperanza de X por la esperanza de Y, ¿no? O hallando probabilidades, ¿no? Probabilidad de X, probabilidad de Y con una probabilidad conjunta. Entonces, en este caso, para verificar, decimos, ¿no? La esperanza de XY, la esperanza conjunta, es igual a la esperanza de X por la esperanza de Y. De ser igual, son independientes, ¿no? De ser igual, son independientes. De no ser igual, no son independientes. Entonces verificamos, ¿no? Ya tenemos este dato. Ahora lo que tenemos que hallar es la esperanza de X y la esperanza de Y, ¿no? Entonces la esperanza de X, ¿a qué va a ser igual? Simplemente, ¿no? Decíamos, la sumatoria de X por la probabilidad de X. En este caso, probabilidad marginal de X. Entonces tenemos dos valores de X, ¿no? Valor 1, valor 2. ¿Cuál va a ser la probabilidad si X es 1? La probabilidad es la sumatoria de todas las probabilidades conjuntas, ¿no? Que sería 0,4. ¿Cuál es la probabilidad de X si vale 2? Va a ser 0,6. Entonces colocamos, ¿no? 1 por 0,4 más 2 por 0,6. ¿Eso cuánto nos va a dar? Lo tengo acá anotado en un papelito. Eso nos va a dar igual a 1,6. ¿Ya? Y acá también tenemos que calcular lo que es la esperanza de Y, ¿no? La esperanza de Y. Que simplemente igual va a ser igual a la sumatoria de Y por la probabilidad, o bueno, función de distribución de probabilidad de Y, no de X. De Y. En este caso lo mismo, ¿no? 0 por 0,4, 1 por 0,1, 3 por 0,2 y 4 por 0,3, ¿no? Entonces acá colocamos 0 por 0,4 más 1 por 0,1 más 3 por 0,2 más 4 por 0,3. En este caso la esperanza de Y me va a dar un valor de 1,9. 1,9. Entonces, ahora ¿qué tenemos que hacer? Es verificar, ¿no? Si la esperanza de X, la esperanza de XY conjunto es igual al producto, ¿no? Entonces, acá vamos a tener 2,9 es igual a 1,6 por 1,9. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, tenemos que 2,9 es igual a 1,6 por 2,9 es igual a 3,04. Entonces, no son iguales, ¿no? Por lo tanto, indicamos, bajo esta lógica, ¿no? Si son iguales, son independientes. Si no son iguales, ¿no ve? No pertenecen o no existe independencia de datos. Esa sería la respuesta, ¿no? Independencia de datos. ¿Ya? Porque la pregunta te decía, ¿no? ¿Existe independencia de datos? Respondemos, no existe independencia de datos.
¿Ya? Entonces sería el ejercicio número 1. Simplemente es así. Ahora vamos con el ejercicio número 2. En el ejercicio número 1 ya te daba la tabla de distribución de probabilidad conjunta. En este caso, ya nosotros tenemos que crear nuestra tabla de distribución conjunta. Ya, entonces aquí le colocamos solución. ¿Cómo vamos a calcular una tabla de distribución conjunta, no? Hallando probabilidades. Nosotros hemos avanzado el segundo parcial, hemos tratado de reforzar el primer parcial, hemos avanzado probabilidades, hemos tratado de reforzar el segundo parcial. Ahora es, ¿no?, donde tienen que mejorar esa situación. Entonces el ejercicio, ¿qué nos dice? Una urna contiene 3 bolas numeradas, 1, 2 y 3. Estos son los números de las 3 bolas, ¿no? Respectivamente, dice. De la urna se extraen 2 bolas, una a una sin reemplazo. Entonces nosotros graficamos, ¿no? Nuestra urna. Tenemos una urna. Y nos dice que existen 3 bolas numeradas, ¿no? Tenemos una bolita, que sería la bola número 1. Tenemos otra bolita, que sería la bola número 2. Y tenemos otra bolita, que sería la bola número 3, ¿no? Y de estas 3 bolas, o de esta urna, extraemos 2 bolas, una a una sin reemplazo, ¿no? La primera bola extraída y la segunda bola extraída, ¿no? Entonces dice, sea X el número de la primera bola extraída, entonces aquí realiza la definición de variables, ¿no? Ya te dice, X el número de la primera bola extraída, ¿ya? Y Y el número de la segunda bola, entonces colocamos Y el número de, número segunda bola extraída, ¿no? Segunda bola extraída. Ya, entonces nosotros acá tenemos los valores de X, tenemos los valores de Y, ¿ya? Ahora me dice hallar la distribución de probabilidad conjunta de la variable aleatoria XY y su gráfica, dice, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer lo que es la distribución de probabilidad conjunta. Después de definir las variables, ¿qué es lo que tenemos que ver? Los rangos, ¿no? Entonces vamos a ver el rango de X. Ya vamos a ver el rango de X. Y también vamos a ver el rango de Y. ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué valores puede tomar X y qué valores puede tomar Y, ¿no? Entonces, el valor de X puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3. Te dicen, ¿no? Puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3. Pero dice que la segunda bola extraída no va a tener el reemplazo de la primera, ¿no? Si yo saco 1, ya no puede ser 1. Si yo saco 2, ya no puede ser 2. Si yo saco 3, ya no puede ser 3. ¿No ves? Pero en este caso, ya, al tener una infinidad de, bueno, no infinidad, tener 3 distintos valores de X, Y también puede valer 1, Y también puede valer 2, Y también puede valer 3. Si es que X vale 1, recién tu Y no va a poder valer 1. Pero ¿qué pasa si tu X vale 2? Tu Y va a poder valer 1, ¿no? Entonces aquí tu rango sigue siendo el mismo, ¿no? Sigue siendo el mismo, ¿ya? Entonces, una vez que hayamos definido los rangos, ¿ya? Lo siguiente que tenemos que hacer es hallar las probabilidades conjuntas, ¿no? Entonces, nosotros hacemos la tablita que habíamos visto, ¿no? Entonces, en la tablita, ¿qué teníamos? Primero teníamos que los valores de Y pueden estar de forma vertical o de forma horizontal. Lo vamos a hacer como en el ejemplo, ¿no? Los valores de Y lo vamos a colocar en la parte vertical. Entonces, tu Y puede valer 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, acá colocamos. 1, 2 o 3, ¿ya? Entonces, acá decíamos, estos los de acá son Y y los de la parte horizontal van a ser X, ¿no? Entonces, X puede valer 1, puede valer 2 o puede valer 3. Ahora nosotros acá vamos a tener lo que es la probabilidad, esto es Y, ¿no? La probabilidad Y marginal, y acá vamos a tener la probabilidad marginal de X, ¿no? Entonces acá vemos. ¿Ya? Entonces nosotros
tenemos esta parte, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es rellenar las probabilidades de acá. Entonces hemos visto en probabilidades, ¿no? Que tenemos que cumplir condicionantes. Primera, rellenamos los ceros, ¿no? Probabilidades que nunca se van a cumplir. Por ejemplo, que tu x valga 1 y tu y valga 1. Nunca se va a cumplir porque si en x extraes 1, tu y o es 2 o es 3. No puede ser 1 porque acá te dice 2 bolas sin reemplazo. Entonces, si sacas el 1, ya no puedes volver a sacar tu segunda bola un 1, ¿no? Entonces, un 1, 1 es 0. De la misma forma, ¿no? Si sacas un 2, la segunda bola ya no puede ser 2. Y de la misma forma el 3, 3. Entonces, una vez hayamos rellenado, ¿no? Las que no se cumplen, ya por condiciones, ahí ya empezamos a rellenar las otras, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir, diciendo que este es x1, este es x2, este es x3, este es y1, este es y2 y este es y3, ¿no? Decimos, ¿no? Primero para hallar esto. ¿Qué pasaría? O bueno, ¿cuál sería la probabilidad cuando mi x es igual a 2, punto y coma, mi y es igual a 1, ¿no? Mi y es igual a 1. Entonces, ¿cómo hay esta probabilidad? Entonces, de ahí hallamos, ¿no? Probabilidades. Decíamos, cuando nosotros realizamos la extracción, ¿cuál es la probabilidad de extraer en tu primera bola la bola número 2? Simplemente es un tercio, ¿no? Porque tienes 3 bolas y tienes la misma probabilidad de extraer 1 que de extraer 2 que de extraer 3, que sería un tercio, ¿no? Un tercio. Y ahí viene tu árbol de probabilidades, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la probabilidad para que tu y sea 1, para que tu segunda bola? Ya has extraído 2, solamente te quedan 2 bolas. Entonces, la probabilidad va a ser la misma, ¿no? Un medio, un medio. Entonces, al ser dependientes, para que nos dé este resultado de que saques la primera y la segunda 1, la primera 2 y la segunda 1, las probabilidades se multiplican, ¿no? Entonces la probabilidad de sacar y1 va a ser un medio, ¿no? La probabilidad de sacar y1, perdón, acá, y ahora sí, va a ser un medio. Entonces ya vamos a tener la probabilidad conjunta, que en este caso simplemente es un sexto, ¿no? Un sexto. Entonces acá colocamos un sexto. Ahora para hallar esto, ya la probabilidad de que tu x es igual a 3, punto y coma, tu y es igual a 1, de la misma forma, ¿no? La probabilidad de sacar 3 en la primera bola va a ser un tercio, por la probabilidad de sacar un 1 en la segunda bola va a ser un medio, y esto es un sexto. Y al parecer todos tienen la misma probabilidad, ¿no? Un sexto, un sexto, un sexto. Un sexto, un sexto, un sexto. Porque todos van a cumplir esa condición, ¿no? Que al principio hay 3 bolas, cada uno, al sacar 1, al sacar 2, al sacar 3, tiene la misma probabilidad. Y para sacar la siguiente bola solo va a tener un medio, ¿no? Entonces todos van a cumplir esa. No está por demás, ¿no? Colocar acá la probabilidad de que tu x sea 1, punto y coma, tu y sea 2, ¿no? Un sexto. La probabilidad de que tu x sea 3 y que tu y sea 2, ¿no? Un sexto. La probabilidad de que tu x sea 1 y tu y sea 3, ¿no? Un sexto. Y la probabilidad de que tu x sea 3, no, sea 2, perdón, y tu y sea 3, un sexto. Entonces todos tienen la misma probabilidad, ¿no? Por consiguiente, lo que nos falta es hallar las probabilidades marginales, ¿no? Que va a ser un sexto más un sexto, 2 sextos o un tercio, como ustedes quieran poner. 2 sextos, 2 sextos, de la misma forma en las marginales de y, 2 sextos, 2 sextos, 2 sextos, ¿no? Un sexto más un sexto, un sexto más un sexto, un sexto más un sexto, ¿no? La sumatoria de las probabilidades, ya de x y de y. Y evidentemente, ¿no? La sumatoria de las probabilidades marginales de y nos da 1 y la sumatoria de las probabilidades marginales de x nos da 1, ¿no?
Entonces hasta ahí podemos decir que el ejercicio está bien, ¿ya? Entonces ya tenemos, simplemente es eso, ¿ya? La función de distribución de probabilidad conjunta. Ahora, si es que tú no querías realizar eso, ¿no? Entonces acá colocabas probabilidad, o bueno, en este caso, ¿no? De que sea 1 y 1, 2 y 2 es 0. Acá colocabas, ¿no? Probabilidad de que x sea 1, y sea 1, ¿no? La probabilidad de que x sea 1 es un tercio, ¿no? Porque todos tienen la misma probabilidad, un tercio. Entonces, si sacas la bola 1, ¿cuál es la probabilidad de que tu y, la segunda bola extraída, sea 1? No hay probabilidad, ¿no? Entonces colocas 0. Y esta probabilidad va a ser 0, ¿no? Entonces, cualquier forma de realizar, ya cualquiera es válida. Y esta sería la respuesta, ¿no? La distribución de probabilidad conjunta. ¿Ya? Ahora vamos con el ejercicio número 3. Acá colocamos solución. Solución. Entonces, ¿qué queremos en la solución? ¿O qué dice? Leamos. En una sala están 5 niños cuyas edades son 3, 3, 4 y 5, 5, ¿no? Hay 5 niños y cada uno tiene, bueno, dos tienen 3 años, otros 2 tienen 5 años y uno tiene 4 años, ¿no? De estos 5 niños se escogen 3 niños al azar y se hará formar una terna. La variable X indica la edad del más joven del grupo. ¿Qué es terna? Son 3 valores, ¿no? O en este caso te quiere decir, se escogen 3 niños y se hará formar una terna, ¿no? O sea, vas a escoger 3 niños y lo que vas a hacer es ver, ¿no? Las edades de los niños. La variable X indica la edad del más joven del grupo, mientras que Y indica la edad del más viejo del grupo. Entonces, definición de variables, ¿no? X, edad del más joven del grupo, ¿no? Del grupo. Y acá tenemos Y, edad del más viejo del grupo, ¿no? Del grupo. ¿Ya? Entonces acá tenemos, ¿no? Tenemos ya la definición de variables. Inciso A me pide hallar la distribución de probabilidad conjunta de X y Y. ¿No? Inciso A. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir los rangos de X y definir los rangos de Y, ¿no? Una vez definamos esto, vamos a realizar la tabla de distribución conjunta. Entonces vemos, ¿no? La edad del más joven del grupo, ¿ya? En 5 niños, ¿ya? Si sacamos 3, ¿ya? Pueden ser estos, ¿no? Pueden ser estos, ¿ya? O también puede ser uno de 3, uno de 4 y uno de 5. O bien pueden ser los dos de 5 y uno de 3, uno de 4, ¿no? Entonces las edades de los más jóvenes en un grupo van a ser, ¿no? Niños de 3, o bueno, del de 3, ¿no? El de 3 siempre, porque siempre vamos a tener o el 4 o vamos a tener el 5 en una terna. Entonces el más joven va a ser el de 3, o también puede ser el de 4, ¿no? En caso que agarremos estos 3. Entonces acá colocamos. O bien puede ser el de 4. Pero no puede ser el de 5, ¿no? Porque como son grupos de 3, entonces solamente tenemos 2 de 5 y ya entraría sí o sí uno de 3 o uno de 4, ¿no? En caso de que tuviéramos 3 de 5, ahí entraría, ¿no? El de 5 recién, ¿ya? Ahora la edad del más viejo del grupo, bajo la misma lógica, ¿no? El de 3 ya no entra entre los más viejos porque puedes agarrar este grupo y el más viejo sería el de 4, ¿no? O puedes agarrar a estos, ¿no? Puedes agarrar a estos. Y en este caso el más viejo sería el de 5, ¿no? El de 5. El de 3 ya no entra. Entonces ahí nos vamos, ¿no? En rangos a los extremos de la muestra, ¿no? Entonces, ya habiendo definido los rangos, simplemente lo único que hacemos es colocar los datos, pues, ¿no? Colocar los datos.
Entonces acá tenemos una probabilidad marginal de y, x. En los valores horizontales vamos a colocar los valores de x, entonces sería 3, sería 4, ¿no? Sería 4. Y en los valores de y podemos colocar el 4 y el 5, ¿no? El 5. Acá lo que hacemos es cerrar la tabla, ¿no? Cerramos la tabla y ya identificamos, ¿no? Dónde vamos a colocar las probabilidades marginales. Entonces, al haber definido esto como x1 y esto como x2, esto como y1 y esto como y2, acá tenemos, ¿no? Las probabilidades marginales de y acá tenemos, ¿no? Las probabilidades marginales de x. Bueno, entonces nosotros verificamos, ¿no? Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es hallar las probabilidades conjuntas. Entonces la primera probabilidad conjunta que nosotros vamos a hallar es la probabilidad de que tu x sea igual a 3 y tu y sea igual a 4, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hallar? Esto nos quiere decir que nosotros vamos a tomar, bueno, vamos a tener la edad más joven del grupo, que sería 3, la edad del más viejo del grupo, que sería 4, ¿no? Entonces nosotros tenemos 5 niños, de los cuales escogemos 3. Entonces, por combinatorias decimos, ¿no? De los 2 niños, de 3, tomamos los 2, ¿no? Y los multiplicamos por, del 4, tomamos 1. ¿No? No podemos hallar otra probabilidad y de los 5 totales tomamos 3. No podemos sumarle otra, ¿por qué? No podemos sumarle el más 5, por ejemplo. O sea que aquí sea de los 2 de 3, escogemos 1, de los... en este caso no sería 4, ¿no? 1 tomado de 1 sería. 1 tomado de 1. ¿Ya? Porque este es de los 3, de los que tienen 3 años, y este es del que tiene 4 años, ¿no? Aquí no podemos decir, escogemos uno de 3, uno de 4 y uno de 5. ¿Por qué? Porque la edad del niño más grande o más viejo del grupo va a ser 4 años. Si tuviéramos en nuestra muestra un niño de 5 años, el y deja de ser 4, ¿no? El y deja de ser 4. Entonces, esta sería la única posibilidad, ¿ya? Entonces, metiendo la calculadora estas combinatorias, tenemos que esto es un décimo. Un décimo. Ahora nosotros vamos a hallar la probabilidad de que tu x sea igual a 4, tu y va a ser igual a 4. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hallar eso? De la misma forma, ¿no? Tu x tiene que ser igual a 4, ¿no ve? Tu x, entonces de 1 tomamos 1, ¿no? 1. Y tu y va a ser igual a 4, entonces tendríamos que tener 2. Esto obviamente no existe, ¿no? No existe la posibilidad, porque nosotros tenemos que tener una muestra de 3 niños en la que solamente hayan niños de 4 años, pero ¿cómo podría pasar eso, no? Si solamente tienes un niño de 4 años, entonces la probabilidad se vuelve 0, ¿no? Entonces acá colocamos un décimo y 0. Ahora vamos a buscar la probabilidad de que tu x sea igual a 3 y tu y sea igual a 5, ¿no? Entonces acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener tu x va a ser igual a 3 y tu y va a ser igual a 5, ¿no? Entonces aquí sí existe una infinidad de combinatorias, ¿no? Primeramente podemos intervenir estas, ¿no ve? Estas, no, esta sería. Primeramente en la que tengas uno de 3, uno de 4 y uno de 5, ¿no? Entonces, de las 2 de 3 tomas 1, de la solita de 4 tomas 1 y de las 2 de 5 tomas 1, ¿no? Sobre combinatoria total de las 5 tomas 3. Más, ahora, ¿qué combinatoria más podría haber? ¿Qué combinatoria más podría haber? Podrías tomar 2 de 3 y una de 5, ¿no? Entonces ahí haces, de las 2 de 3 tomamos 2 por, de las 2 de 5 tomamos 1, ¿no? Sobre 5 de 3. Otra en la cual intervenga sí o sí un 3 y un 5, en la que los dos sean 5 y uno sea 3, ¿no? Entonces aquí colocas
de las 2 de 3, tomo solamente una, por de las 2 de 5 tomo las 2, sobre de las 5 totales voy a tomar 3, ¿no? Y ya no existiría ninguna más, ¿no? La única sería los 3 del medio, que es esta, ¿no? De cada uno toma uno. Entonces la probabilidad de que un x3 sea el menor y un y5 sea el menor va a ser igual a... ¿Dónde estás? Va a ser igual a 0,8 o 8 décimos, ¿no? Ahora colocamos 8 décimos. Ahora tenemos que la probabilidad, o la última, ¿no? La probabilidad de que tu x sea igual a 4 y tu y sea igual a 5. Entonces, ¿cómo hallamos esto? Simplemente, ¿no? Simplemente, sí o sí ya tendríamos esto y estas dos, ¿no? Porque sí o sí el mayor tiene que ser 5 y el menor tiene que ser 4. No podría intervenir el 3. Entonces, al igual que acá, ¿no? La combinatoria de 1, que es de 4, tomamos 1. Y del 4, tomamos de los 2 que tenemos en 5, tomamos los 2, ¿no? Sobre de los totales, ¿no? De los 5 totales vamos a tomar 3. Esto va a ser lo mismo, ¿no? Solamente es invertido, entonces esto va a ser un décimo. Y este es un décimo. Ahora la sumatoria, ¿no? La probabilidad marginal de y es un décimo. Y esta probabilidad es 9 décimos, ¿no? La sumatoria nos da 1. Ahora verificamos acá. 9 décimos, la sumatoria de la probabilidad marginal de x, un décimo. Y la sumatoria nos da 1, ¿no? Entonces está verificado, ya hemos hallado, ¿no? El inciso A ya está resuelto. Ahora el inciso B. ¿Qué nos pide el inciso B? Calcular la esperanza, la varianza y la covarianza, dice. Entonces acá colocamos, inciso B. Primero me pide hallar la esperanza conjunta, ¿no? La esperanza conjunta no es nada más que la sumatoria, dijimos, ¿no? ¿De qué? Del valor de x por el valor de y por su probabilidad conjunta, ¿no? Un décimo. Más este 0, ¿no? Que ya no lo consideramos, ¿no? Sería 4 por 4 por 0, que ya no lo consideramos. El otro sería 3 por 5 por 8 décimos. 3 por 5 por 8 décimos. Más 4 por 5 por un décimo, ¿no? 4 por 5 por un décimo. Entonces la esperanza conjunta nos va a dar un valor de... Aquí está. Un valor de... Ay, no, no lo tengo. La esperanza conjunta. ¿Cuánto me da la esperanza conjunta? A ver. 3 por 4 por un décimo. Más 3 por 5. 3 por 5 por 8 décimos. Más 4 por 5 por un décimo. Que me va a dar un valor de 15,2, ¿no? Entonces la esperanza conjunta es 15,2. Después, ¿qué más me pide? Ya, entonces el inciso B te dice la varianza de x, ¿no? La varianza de x no es nada más que la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado, ¿no? Entonces acá, para hallar la varianza de x, primero tenemos que hallar la esperanza de x, ¿no? La esperanza de x no es nada más que la sumatoria de x, 3 por su probabilidad de x, ¿no? 9 décimos. Más 4 por un décimo, ¿no? Un décimo. Esto me va a dar un valor de 3,1. 3,1. Y ahora para hallar la esperanza de x al cuadrado es lo mismo, ¿no? Solamente que los valores de x lo elevo al cuadrado. Tenemos 4 al cuadrado por un décimo. Un décimo. Esto me da un valor de 9,7. ¿Ya? Ahora reemplazando, ¿no? Varianza de x es igual a la esperanza de x al cuadrado, 9,7, menos 3,1 al cuadrado. En este caso, ¿cuánto va a ser? 9,7 menos 3,1 al cuadrado. 0,09, ¿no? Esa es la varianza de x. Ahora me pide lo que es la covarianza de xy. Covarianza de xy.
Entonces, a ver, vamos a verificar. Me pide la covarianza, ¿no? La covarianza. Entonces, acá, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Simplemente podemos aplicar la fórmula de esperanzas. Está acá. Acá está, ¿no? Esperanza de XY menos X por la esperanza de Y, ¿no? Entonces colocamos la esperanza de XY menos la esperanza de X por la esperanza de Y. Entonces tenemos todo, ¿no? Tenemos la esperanza conjunta, tenemos la esperanza de X. Lo que no tenemos es la esperanza de Y, ¿no? La esperanza de Y, que va a ser igual a 4 por 1/10 más 5 por 9/10. En este caso, la esperanza de Y me va a dar igual a, denme un momento por favor, 4 entre 10 más 5 por 9 entre 10. 4.9. ¿Ya? Entonces, reemplazando a la fórmula de covarianzas, ¿ya? Vamos a tener que esto es 15,2 menos la esperanza de X, 3,1 por 4,9. ¿no? Y esto me va a dar igual a, ¿cuánto? 15,2 menos 3,1 por 4,9. 0,01. Ya, entonces la covarianza se acerca a 0, pero no es 0, ¿no? No es 0. Entonces ahí tenemos, ¿ya? Bueno, continuando con el siguiente ejercicio, ¿no? Nos dice, se lanza una moneda perfecta 3 veces, ¿ya? Te da las diferentes variables aleatorias, ¿no? Que en este caso son 3 variables aleatorias. Entonces colocamos solución. Solución. Inciso A, través de distribución conjunta XY, verifique si las variables son independientes. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es realizar, ¿no? Nuestra tabla de distribución conjunta de las variables XY. No nos pide la variable S, ¿no? Entonces luego también nos pide cuál es la covarianza entre X y Y. Entonces acá tenemos, ¿no? Acá decíamos YX. Y antes tenemos que definir los rangos, ¿no? Rango de X. Entonces dice que lanzas una moneda 3 veces. X número de caras en los 2 primeros resultados. Entonces, en los 2 primeros resultados te puede dar 0, te puede dar 1 cara o 2 caras, ¿no? Es indistinto. R de Y, rango de Y. Número de caras en el último resultado. O puedes tener ni una cara, o puedes tener una cara, ¿no? En tu último resultado. Y ese ya es otro rango, ¿no? Pero para esta solamente necesitamos el rango de X y el rango de Y, ¿no? Bajo la misma lógica. Los valores de X están en el eje horizontal y los valores de Y en el eje vertical, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿ya? El valor de X va a ser 0, va a ser 1 y va a ser 2. En el valor de Y va a ser 0 o puede ser 1, ¿no? En los valores de Y. Probabilidades marginales de X, probabilidad marginal de Y. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es hallar las probabilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos las probabilidades? Primero, vamos, probabilidad de que X sea 0 y Y sea 0, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de que tú en tus 2 primeras caras, o bueno, en tus 2 primeros lanzamientos, no salga cara, y en el último lanzamiento tampoco sea cara, ¿no? El número de caras en el último resultado tampoco sea cara. Simplemente sería, ¿no? Primer lanzamiento cruz, un medio, segundo lanzamiento cruz, un medio, tercer lanzamiento cruz, un medio. Este sería un octavo, ¿no? Un octavo. Ahora la probabilidad de que tu X sea igual a 1, le pondremos a 1, y tu Y sea 0, ¿no? Entonces tenemos que en los 2 primeros resultados por lo menos tengas una cara
que simplemente va a ser lo mismo, ¿no? Simplemente va a ser un medio por un medio por un medio, ya que tu último resultado, la probabilidad de que salga bueno, de que no salga ninguna cara en tu último resultado siempre va a ser un medio, ¿no ve? Y la probabilidad de que salga cara en los dos primeros resultados es un medio, un medio, un medio, ¿no? Entonces ahí está bien y esto va a ser lo mismo, un octavo, ¿ya? Ahora continuamos, ¿no? Continuamos. La probabilidad de que tu x sea igual a 1 y tu y sea igual a 0, ¿no? Sea igual a 0. Entonces, acá, ¿qué vamos a tener? ¿Ya? ¿Qué vamos a tener? X igual a 1. Número de caras en los dos primeros resultados, 1, ¿no? Entonces, primero sale cara, un medio. Segundo, no sale cara, un medio, ¿no? Y el Y, ya, número de caras en el último resultado, siempre va a ser un medio. Pero acá puede haber una variante, ¿no? El primero hemos dicho que sí sale cara. El segundo no sale cara. Y en el tercero tampoco sale cara, ¿no? Pero también esto podría rotar, ¿no? Rotar. ¿A qué me refiero? Que el primero puede que no te salga cara. Y el segundo puede que sí te salga cara, ¿no? Porque la condición te dice número de caras en los dos primeros resultados. Dice. En los dos primeros resultados. Entonces, acá un medio. Y acá en realidad tendría que pasar lo mismo, ¿no? Acá en realidad tendría que pasar lo mismo. Una cara en los dos primeros resultados. Entonces colocas aquí un medio, un medio, un medio. Entonces, para estas dos posibilidades, ¿no? Para estas dos posibilidades de x es igual a 1, esto te va a salir 2 octavos, ¿no? Un cuarto, un cuarto. Entonces ya vamos a tener ahí 2 octavos, 2 octavos, ¿no? Ahora, ¿qué posibilidad más tenemos? La de acá, ¿no? Que x sea 1 y y sea 1, ¿no? Entonces acá vamos a tener x es igual a 1 y y es igual a 1. X es igual a 1 y es igual a 1. ¿Existe esta posibilidad? Sí. Pero esta es la misma, miren. X es igual a 1 y es igual a 1. Entonces podemos decir, ¿no? X es igual a 1 y es igual a 1. ¿Ya? En realidad es lo mismo, ¿no? Solamente que nosotros ponemos que el X, ya, aquí el primero sale, el segundo no, el tercero no, ¿no ve? El primero no sale, el segundo sí, el tercero no. En este caso, ¿qué ha pasado? En este caso te dice que el primero sale, el segundo no y el último sale, cara, ¿no? El primero no sale, el segundo sale y el tercero sí sale. Existe una variación, ¿no? De los primeros dos lanzamientos. Por eso es que aquí sumamos. Mientras tanto, acá no existe variación porque en los primeros dos no sale ninguna cara. Ya, entonces mucho ojo con eso. Luego tendríamos, a ver, ya, vamos a colocar x es igual a 0 y es igual a 0, para no estar confundiéndonos como hace rato me he confundido. X es igual a 1 y es igual a 0, 2 octavos, x es igual a 1 y es igual a 1. En este caso nos faltaría la probabilidad de que x es igual a 0 y es igual a 1, ¿no? Entonces, ven, primero no tenemos caras, ¿no? Entonces no va a haber variación acá. Un medio, un medio. Y el último va a haber una cara, ¿no? Entonces la misma probabilidad, un medio. Tendríamos una probabilidad de un octavo, ¿no? Y viendo, ¿no? La lógica de que los dos primeros lanzamientos sí iban a salir cara, entonces no habría rotación como acá, ¿no? Entonces esto va a ser un octavo y esto va a ser un octavo. La sumatoria de probabilidades marginales, esto es un medio, esto es un medio, o puedes decir un octavo, 1. Esto va a ser 2 octavos, 2 octavos, esto es 4 octavos, y este es 2 octavos, ¿no? Que la sumatoria igual nos da 1. Entonces ahí ya tenemos, ¿no? El inciso A, que es, no, aún no, porque nos pide verificar si las variables son independientes, ¿no? Entonces, ¿cómo verificábamos que las variables sean independientes? Simplemente por
esperanzas, ¿no? Esperanzas. O en este caso también podríamos aplicar lo que es de probabilidades, ¿ya? Lo que es de probabilidades. Ahora vamos a usar esperanzas. ¿Dónde estaba Aquí está. Esperanza conjunta tiene que ser igual a la esperanza de X por la esperanza de Y, ¿no? Entonces acá vamos a colocar la esperanza de X y de Y, XY, tiene que ser igual a la esperanza de X por la esperanza de Y. Ahora hallamos, ¿no? Esperanza conjunta de X y de Y. Aquí va a ser igual. Va a ser 0 por 0. Esta no se coloca, ¿no? Porque 0 por 0 es 0. Esta por esta tampoco vamos a colocar. Entonces estas filas tampoco, ¿no? Porque va a ser 0, 1 por 0, 2 por 0. Entonces estos ceros se anulan, ¿no? Este se anula, este se anula, este se anula y este se anula. Los únicos que interceptarían sería 1 por 1 por 2 octavos más 1 por 2 por 1 octavo, ¿no? Entonces nuestra esperanza conjunta, en este caso, nos va a dar 1/2. Ahora tenemos que hallar lo que es la esperanza de X, que simplemente son los valores de X por su probabilidad marginal, ¿no? 0 por 2 octavos, 1 por 1/4, este es más 2 por 2 octavos, ¿no? Y la esperanza de X nos va a dar igual a 1. Ya, esto es igual a 1. A ver, este es 2 por 2, este sería 1/4, más 1/4, más 0. No sería 1, sería 1/2. A ver, déjame ver. 1, 1/4 más 2 por 2 octavos. Me sale que es 0,75. 0,75. Ahora tenemos que hallar lo que es la esperanza de Y. Que este ya es más larguita, ¿no? Estos son los valores, bueno, más cortita. 0 por 1/2 más 1 por 1/2, ¿no? 1/2. 1 por 1/2, esto va a ser 1/2, ¿no? 1/2. Entonces acá tenemos, a ver, verificando, ¿no? Esto me queda duda. 0 por 2 octavos más 1 por... esto es 4 octavos, ¿no? Por eso es que esto estaba mal. Sí, ya me parecía 4 octavos. Entonces ahí sí sería, ¿no? 1. Esto es 4, este es 1/2. 4 octavos es 1/2, este es 0, 1/2 más 1/2 es 1, ¿no? 1. Ahora verificamos si es independiente. Si son independientes, esto se va a cumplir. Entonces vemos, ¿no? Va a ser 1/2 es igual a la esperanza de X, que es 1, por la esperanza de Y, que es 1/2. Entonces 1/2 es igual a 1/2, se verifica. Entonces, esto, bueno, estas variables aleatorias sí pertenecen a la independencia, ¿no? Sí existe independencia. Sí existe independencia. Entonces, verifique si las variables son independientes. Son independientes. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la covarianza entre X y entre Y? Entonces, ¿cómo decíamos que llevamos las covarianzas? Covarianza de X con la covarianza de Y. Verificamos la fórmula, ¿no? Esperanza conjunta menos la esperanza de X por la esperanza de Y, ¿no? Entonces acá colocamos esperanza conjunta menos la esperanza de X por la esperanza de Y. Esperanza conjunta es igual a 1/2 menos la esperanza de X es 1 por la esperanza de Y 1/2. Esto sería igual a 0, ¿no? Entonces también decíamos, en teoría, si la covarianza de X y Y es 0, son independientes, ¿no? Entonces también decimos que como existe independencia, directamente si nos preguntaban la covarianza de X y de Y, directamente tendríamos que colocarle 0, ¿no? Sin hacer el cálculo, ¿ya?
Entonces el inciso A. Ahora, ¿qué nos dice el inciso B? Para cada variable X, Y y S, halle su media y su varianza, ¿no? Entonces la media de X, ¿cuánto sería? La media de X. La media de X, en este caso, vamos a poner, ¿no? La media de X. Bueno, decíamos, ¿no? Que la esperanza de X es igual a la media de X, ¿no? Que esto, ¿a qué va a ser igual? ¿Ya? Esto va a ser igual a 1. La media de Y o la esperanza de Y es igual a un medio. Un medio. Aquí lo que tienen que hacer es hallar la esperanza de S, ¿no? Realizando otra tabla y hallando su esperanza. Y la varianza, ¿no? En este caso la varianza no la habíamos calculado, ¿no? La varianza de X, aquí va a ser igual a E de X menos la esperanza de X, esto al cuadrado, ¿no? La esperanza de X ya la tenemos, lo único que tenemos que calcular es la esperanza de X al cuadrado, elevando esto al cuadrado, ¿no? Elevando esto al cuadrado. Entonces, es lo que ustedes van a hacer, ¿no? Es un poco morosita, entonces les dejo eso para que practiquen. Y la práctica, obviamente, tienen una semana ya. Entonces, ahí terminamos lo que es esta clase pregrabada, por favor, chicos.